This one is for the fans of Detroit. I wouldn't be like them for all the money in the world. You saw what type of class they had, but that's the nature. We expected it. Left the bench over 7 and 9 seconds remaining. The Pistons just left. This is a typical disgusting display. I hate them to death. We were being labeled as bad guys. La magia del básquet te invita a viajar al pasado. There was a great disdain for the Pistons. Para recordar a un equipo. La era de los Bad Boys en los Detroit Pistons. Un descaro, una lucha constante y forma de jugar que fueron recordadas por siempre. Un estilo de vida en la cancha. Campeones que forman parte de la magia. Los chicos malos del baloncesto que pusieron a la NBA patas arriba. Ha llegado el momento. Crazy, crazy party. Basket pounds in the foul as he goes into the first row and he is still living. He is a game performer. Recordando la historia, Detroit Pistons, la leyenda de los Bad Boys. Como en cada historia, viajemos al pasado. Detroit, una ciudad que ha vivido demasiados momentos turbios. Ahora, vuelve a ser una esperanza de los Estados Unidos. La ciudad del motor se haría añicos en aquellos años 60. Los disturbios y el gran incendio del 67. El ocaso de toda una gran ciudad en pleno corazón del imperio estadounidense. Un sueño que se destruyó en cuestión de días. Enfrentamientos entre la población negra y la policía. Toda una incertidumbre. La entrada de la Guardia Nacional del Ejército de Michigan. Prolongados informes en los periódicos y extensos reportajes en las revistas. La cuarta mayor ciudad del país destruida. Una meca del empleo vacía. La ciudad continuaba construyendo grandes edificios e infraestructuras. El declive social se iba agravando, pero poco a poco la ciudad iba olvidando aquellos salvajes días. Una de las soluciones para olvidar el temor, el deporte, una mudanza hacia el suburbio de Pontiac para el equipo de la NBA, los Detroit Pistons. Una temporada 79 con uno de los peores récords, 16 victorias y 66 derrotas, y un registro nada mejor en la campaña siguiente, 21 victorias y 61 derrotas. La situación debía cambiar cuanto antes. ¿Quién iba a imaginar que la fortuna le sonreiría en aquel draft? Un gerente habilidoso que encontraría la solución en las profundidades y barrios pobres de Chicago. De ahí procedería a ser destinado capitán del equipo de los Pistons durante 13 años. Un joven que estaba asombrando en la Universidad de Indiana. Su nombre, Isaiah Thomas. Un base de 1,85 que había sido nombrado mejor jugador de la NBA después de vencer en las finales a North Carolina. Comenzaba una nueva era. A pesar de su predilección por Chicago, Thomas sería escogido en la segunda posición de la primera ronda. Los Detroit Pistons iniciaban un periodo de reconstrucción basado en Isaiah, y él no se haría esperar. Incrementaría en 19 las victorias de la pasada campaña, unas estadísticas de 17 puntos y 8 asistencias por encuentro. Sin embargo, llegaron nuevas incorporaciones. El pivot Bill Laimbeer de los Cleveland Cavaliers, también de las profundidades de Chicago, y Vinnie Johnson a través de un cambio con Seattle Supersonics. La diferencia de Laimbeer y Isaiah Thomas era la gran cantidad de recursos económicos para el pivot. By Lever and Valentine still has the dribble right side. Way down to the floor. Comes in the lane. Got it! En 1983 conseguirían 37 victorias y 45 derrotas. Una gran amistad se había forjado, pero una nueva adquisición estaba llegando. Un entrenador del que pocos se fiaban por su corta trayectoria. Chuck Daly llegaba dispuesto a tomar el relevo y ayudar a Detroit en todo lo posible para subir a la cima. Grandes dificultades para la franquicia, pero en 1984, después de una temporada con altos y bajos, el equipo por fin entró en playoffs. Pero hubo un gran condicionante, Bernard King, los New York Knicks, cuando la meca conoció a Isaiah Thomas. 16 puntos en 94 segundos. En aquella época el mejor a 5 encuentros. Los New York Knicks derrotaron a los Detroit Pistons 3-2. El sueño se desvanecía, pero algo había cambiado. Un sueño empezaba a emerger. Pero primero, entremos en situación.
Los años 80, las dos coronas. Los amos del mundo eran los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Larry Bird y Magic Johnson, enemigos a batir. Difícil de entrar y casi imposible de luchar por el título si estaban ellos. Detroit por fin superó la primera ronda de playoffs contra New Jersey, pero los Boston Celtics se les cruzaron en semifinales. A pesar de buenas actuaciones incluso de Vinnie Johnson con sus 34 puntos en el cuarto partido, los Detroit Pistons fueron sometidos a la derrota con aquel 4-2. Pero algo era diferente en la franquicia de Michigan. Con trabajo y esfuerzo, podían enfrentarse a los mejores. Aquel verano del 85 vino cargado de sorpresas. Detroit Pistons select Joe Dumars of McNeese State. Joe Dumars, elección número 18, una decisión de las que mejor pudieron tomar la franquicia en toda su historia. Un escolta que promediaría 9 puntos en aquella campaña, una ayuda bien necesitada, al igual que aquel traspaso procedente de los Washington Bullets. Rick Mahorn, un pívot duro, defensivo y bien rocoso en la pintura. Parecía que poco a poco el vestuario se iba fortaleciendo a medio plazo. Los Pistons tenían esperanzas de volver a intentar la hazaña de los playoffs, las mismas victorias que el año pasado. Pero esta vez, los Atlanta Hawks les pondrían la barrera. Dominic Wilkins se haría valer como uno de los grandes enviando al joven Isaiah y a los Pistons a casa de nuevo. Con ese 3-1, el equipo parecía roto. Les faltaba algo, cambiar de planes, de estrategia, lo que hiciera falta. Se les acababa el tiempo y debían buscar una nueva dirección. Bienvenidos a la temporada 87, pero antes, nuevos refuerzos de aquel draft con John Shelley, un puesto número 11 que haría de la defensa su toque personal. Pero hay alguien que le acompañó en aquel sorteo, Dennis Rodman, por aquella época elegido en el puesto 27, un joven de Dallas, sufridor como nunca de la vida diaria, un chico raro, solitario, tímido, pero a la vez en busca de una familia que le acogiese todo su potencial. ¿Quién iba a decir que con el paso de los años se convertiría en un jugador referencia para la historia de la NBA? La pasión de los rebotes y el volver loco a los rivales, la grandeza y el conocimiento de que a veces el marcar puntos no te hace un jugador referente. Chuck Daly sería el padre que jamás tuvo, y los Detroit Pistons tenían ahora un diamante en bruto. Sin embargo, un nuevo presente llegaría con el nombre de Adrian Daly, adquirido a través de los Utah Jazz y elegido el máximo anotador de la temporada pasada. Los Detroit Pistons parecían más completos que nunca, un equipo diferente, destinado a lograr grandes cosas y adquirir el campeonato. Un nuevo juego más físico, orientado a la defensa, la estrategia de la férrea muralla y rápidos contraataques. Pasaron por primera vez a las 50 victorias en temporada regular y realizaron la máxima venganza contra los Atlanta Hawks en semifinales de conferencia. Un 4-1, una ronda más y llegarían a las finales de la NBA. Pero alguien se les cruzó de nuevo en su camino. Los Boston Celtics, el Garden de los de verde, el orgullo de aquel maravilloso equipo del 86 que consiguió el campeonato. En aquel momento, los Pistons supieron que deberían cambiar de estrategia. Se acabaron las buenas maneras. La dureza y los ataques harían de Boston un vestuario desquebrajado, y uno de los principales sería Bill Laimbeer. Era la temporada de caza. Detroit sabía que si neutralizaban a Larry Bird, el equipo estaría abandonado. La serie se pondría de lo más emocionante con un empate 2-2. Habían conseguido pillarle el punto a los Celtics. La tensión se palpaba en el ambiente. Estos Pistons, a pesar de jugar de una forma tan descarada, estaban llevando el límite a sus rivales. En un encuentro les ganarían ni más ni menos que de 18. El partido 5 sería la clave. Chuck Daly tenía su ejército preparado. El momento había llegado. Tenían contra las cuerdas al Boston Garden. 107-106, últimas jugadas y Larry Bird tenía el balón, pero se salió fuera. Solo había que aguantar unas milésimas de segundos, pero una leyenda reapareció. Los Pistons perdieron la oportunidad de ganarles ventaja en su propia cancha, y todo se desvaneció. Boston volvió a demostrar su experiencia, y un Larry Bird imponente, que realizaría ni más ni menos que 35 y 37 puntos en los encuentros siguientes. Ya no importaban los buenos números de Mahorn o Bill Laimbeer. Las esperanzas de 1987 se esfumaron con aquel 4-3. Pero algo ocurrió en aquellos días. En forma de Dennis Rodman,
Un problema demasiado gordo, unos comentarios en un tiempo y época difíciles. Además, precisamente con el jugador equivocado. Si Larry Bird no fuera blanco, sería simplemente un jugador negro más. El capitán debía responder a las declaraciones de su compañero. Very, very good basketball player. I think he's an exceptional talent. But I'd have to agree with Rodman. If he was black, he'd be just another good guy. Aquello dio comienzo a una guerra devastadora en los medios de comunicación. Unos días de tensión para aclarar la situación, pero sin embargo, todo fue aún más confuso. I think all of you who know me, who has ever interviewed me before, know that I joke and kid a lot. So if you can... Isaiah Thomas se metió en problemas, pero dio comienzo una nueva personalidad. We were being labeled as bad guys. We can use this reputation in two ways. Lambeer said, okay, we'll be like the Oakland Raiders. Aquellas frases pusieron a los Pistons directamente en otra escala social de la NBA. Los Raiders eran un equipo de fútbol americano conocido por su bestialidad y violencia en el terreno de juego. Fue así como el temperamento y jugadas durante la temporada 88 les hicieron valer a nuestros protagonistas el apodo de Bad Boys. Motivados por su derrota ante los Celtics, los Pistons se pusieron manos a la obra. La plantilla estaba unida en una sola decisión: ir hacia el campeonato. No importaban los abucheos, las malas declaraciones hacia ellos. Eran un búnker baloncestístico con la mentalidad cerrada en hacer su trabajo, ser duros y decisivos. Out of the lane against Lane Beard, turned, ball swatted away. Price has his pocket picked by Isaiah. Looking inside for long, a step in front, a steal by Sally. The Pistons are feeling it, and they're doing it the old-fashioned way. Ayudados por la adquisición del rocoso pívot James Edwards a mitad de temporada, el equipo estaba preparado para cualquier rival. Miembros de la plantilla que formaban parte del equipo de las estrellas. Jugadas top de la semana. Isaiah Thomas llegaba a los 19 puntos por encuentro. 54 victorias en temporada regular y el primer título de división en 32 años. Los Bad Boys estaban haciendo historia poco a poco. La clave, bloquear con astucia y violencia a los jugadores franquicia de cada equipo. Fue así como harían morder el polvo a Patrick Ewing en los New York Knicks o incluso a Dominic Wilkins en los Atlanta Hawks. Eran los tíos malos con los que nadie se quería meter. Si la batalla empezaba, ellos acabarían la guerra. Era el momento de ir a por todas. En la primera ronda de playoffs vencerían 3-2 a los Washington Bullets. Su siguiente rival, Michael Jordan y los Chicago Bulls. Por aquella época la franquicia de Illinois estaba en pleno crecimiento. Sin embargo, nuestros protagonistas harían sudar sangre al número 23. Un 4-1 y eliminados de la competición. Boston Celtics, el siguiente rival. La gran hazaña y la conquista de una revancha. Todo parecía haber cambiado. Desde aquel año 1985 cuando fueron eliminados, unos jóvenes Pistons con una Isaiah que ahora simplemente estaba haciendo historia. Ya no importaba aquel orgullo verde. Larry Bird no era el mismo con las lesiones, y el Boston Garden veía poco a poco cómo su imperio se iba desmoronando. Un ocaso de toda una larga lucha de años por volver a la gloria en los 80. 3 anillos conseguidos, pero una ciudad del motor que les hizo ver la nueva realidad. Un 4-2, jugadas de escándalo y actuaciones memorables como la de Isaiah Thomas y sus 35 puntos en el game número 5. Por primera vez en su historia, los Detroit Pistons pasaban a unas finales de la NBA. Habían derrotado a grandes aspirantes e incluso a un gran gigante como los Boston Celtics, pero ahora el público iba a esperar una de las grandes batallas contra Los Ángeles Lakers de Magic Johnson y el Showtime. Una férrea lucha, un campo de batalla por ese quinto título que deseaba Magic. Los Pistons empezaron imponiendo sus galones. La amistad en la cancha de Isaiah Thomas y Magic Johnson finalizaba. Ahí no eran amigos, el baloncesto estaba por encima de ello. Sin embargo, el más bajito de los bases nos daría uno de los momentos más épicos que hemos vivido en unas finales de la NBA. Bienvenidos al partido número 6. And this is a tough one. Holding his right ankle, Billy.
Una lesión de tobillo espeluznante. Sin embargo, después de 35 segundos volvió a la cancha y marcaría 25 puntos en el tercer cuarto. Algo asombroso y legendario para el 11 de los Detroit Pistons. Pero aquello no sirvió de nada. Los Lakers ganarían 103-102. Y en el siguiente encuentro, el asunto no fue diferente. 108-105 para los de oro y púrpura. Magic Johnson, ahora con un quinto anillo, y los Lakers obtendrían el campeonato del 88. Todo acabó para los Pistons, pero no la esperanza. Aún faltaba por escribir más capítulos en el libro del camino. Debido a las diferencias con Isaiah Thomas, Adrian Daly sería cambiado por Mark Aguirre de los Dallas Mavericks. Una decisión difícil que después todo el conjunto elogió. No había excusas. Chuck Daly supo que ahora el trofeo de campeón estaba más cerca que nunca. Los Bad Boys podrían reinar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y por fin se mudaron a Auburn Hills para jugar en el famoso Palace, el primer estadio de la NBA financiado en su totalidad por fondos privados. Un vestuario unido que jugaba a las mil maravillas. La rudeza seguía siendo su nombre y la defensa violenta su apellido. Sin embargo, se ganaron el cariño entre el público, cosa muy diferente entre los demás equipos. La confianza ya era absoluta. Isaiah Thomas promediaría 18,2 puntos y 8,3 asistencias en aquel año. Chuck Daly se posicionaba como uno de los mejores entrenadores de su generación, y Dennis Rodman, uno de los mejores sexto hombres que había en la liga. Las aportaciones de cada uno hicieron honor a un plantel bien pertrechado. Llegarían a las 63 victorias en temporada regular, rompiendo así el récord establecido anteriormente. Detroit comenzaría los playoffs de 1989 con un enfrentamiento de primera ronda contra los Boston Celtics. Joe Dumas hizo un excelente promedio de 20,7 puntos, y los de la ciudad del motor acabaron con el orgullo verde 3-0. Lo mismo le ocurrió a Milwaukee Bucks, un 4-0 rotundo, pero llegarían los Chicago Bulls de Scottie Pippen y Michael Jordan de nuevo. El número 23 movió primero, arrasando con 32 puntos en el primer partido, 46 puntos en el tercero, pero los Pistons supieron reponerse, llegando finalmente a un 4-2, el primer año de vida del Palace, y ya habían llegado a unas finales de la NBA. Los elegidos para el sufrimiento eran de nuevo Los Ángeles Lakers de Magic Johnson. Thomas anotó 24 puntos y Dumas 33 en el partido 2. Esta fue la temporada mágica de los Pistons, y ni siquiera los Lakers iban a detener a Detroit. Un 2-0 que ya se veía imponente, con el Showtime totalmente desquiciado. En esos partidos entre el Palace y el antiguo Forum se notaba la tensión, las ganas de querer destacar por encima del resto. Los Lakers lo habían ganado todo en aquella década. Los Pistons, una seria sombra de cualquier rival. Pero ahora, todo había cambiado. El último encuentro sería en la casa de los de oro y púrpura, con 17.000 espectadores, viendo cómo el relevo era pasado de una forma fulminante. Los Detroit Pistons se convirtieron en campeones de la NBA. Ya no había ninguna duda. El símbolo de un camino recorrido, lleno de sombras. Detroit consiguió un premio a todo el esfuerzo luchado. And everybody in Detroit be coming home having a party. Crazy, crazy party. This one is for the fans of Detroit. Pero aún debemos continuar nuestro viaje. Es la temporada 1990 y los de Detroit querían volver a capturar el campeonato. Como dirían en varias entrevistas, era una sensación extraña. Ahora ellos eran los defensores del título. Algunos cambios en la plantilla, como Rick Mahorn, aquel miembro que vino de los Washington Bullets y ahora recalaría en Minnesota Timberwolves. Fue entonces la oportunidad perfecta para que Rodman destacara del todo. Jugaría los 82 partidos de la liga, con 9,7 rebotes por encuentro. Los Pistons volvían a jugar de forma salvaje, con una defensa impenetrable, hombre a hombre, los rápidos contraataques que entrenaban horas y horas con Chuck Daly, ni más ni menos que ganarían 59 partidos de la temporada regular, siendo el tercer título de división consecutivo. Una cocción a fuego lento que vio finalizada aquel año 1990, cuando se veía como un equipo poderoso. Las jugadas de Isaiah Thomas y sus 18,4 puntos por partido eran de otro planeta. Volvieron la época de los playoffs. El primero en caer sería Indiana Pacers, un jovencísimo Reggie Miller que presenció aquel 3-0. Los Knicks de Patrick Ewing vendrían después y se tomarían aquella venganza personal de 1984.
un 4-1, pero aquel año también fue especial para uno de los ala pivots más queridos de la historia, Dennis Rodman, mejor defensor del año. I wanted this one so bad. Llegábamos a las finales de conferencia, de nuevo los Chicago Bulls de Michael Jordan. Sin embargo, no todo sería como en años anteriores. Se estaba forjando también lo que vendría a ser una temporada después, en el inicio de una dinastía. Los Pistons ganarían los primeros 2 partidos, pero Michael Jordan dejaría auténticas joyas como los 34 puntos en el primer encuentro, 47 y 42 puntos en el Game 3 y en el Game 4, y la violencia volvía a ser la protagonista de los de Detroit, una de las series de playoffs más televisadas, la añoranza de que Jordan consiguiera su trofeo, y también la de unos Pistons que eran odiados y a la vez respetados por otras franquicias. Dennis Rodman también haría una actuación espectacular en uno de los partidos, capturando 20 rebotes. Isaiah Thomas hizo todo lo que pudo, llevando aquella tercera guerra mundial al 3-2. Sin embargo, en los últimos 2 partidos, la moneda se decantaría finalmente para nuestros protagonistas. Detroit Pistons vencería a los Chicago Bulls 4-3, con la sensación de un trabajo bien hecho, pero también demasiado costoso. Los Bulls daban mucha guerra. Los de Chuck Daly volverían de nuevo a unas finales NBA, la defensa del título y las terceras consecutivas. El enemigo, Portland Trail Blazers, una plantilla simplemente espectacular con Clyde Drexler, Terry Porter o incluso Bud Williams y Drazen Petrovic. Canciones de MC Hammer y Curtis S. Blow sonando por todos los estadios. Los Blazers jugaban con una técnica impecable, con una fiereza digna de las ansias por conseguir el título, pero los Detroit Pistons fueron superiores. Un segundo partido con prórroga que dio esperanzas a los de Oregón. Daly dio sus últimas instrucciones que perdurarían el resto de la serie, la mirada del tigre hacia Drexler. No había oportunidades de dejarles ni siquiera respirar. Un juego de trastoc apabullante contra Rick Adelman. A pesar de duros esfuerzos y de que los Portland Trail Blazers lucharan hasta el final, los Pistons no tenían rival tampoco en aquella temporada. Una gran mejora en el tiro interior, en el tiro de 3 de Isaiah Thomas. La intensidad de un back-to-back estaba más cerca que nunca, con aquel tiro definitivo de Vinnie Johnson a sonar la bocina. El equipo de la ciudad del motor lograría de nuevo un campeonato de la NBA, el segundo consecutivo. Isaiah Thomas sería nombrado MVP de las finales. Un nuevo trofeo llegaba para los Bad Boys. La sensación de que una leyenda había nacido. Una historia que perdurará por siempre. Una victoria épica. Sin embargo, todo lo que sube debe bajar. La temporada de 1991. El fracaso contra unos Chicago Bulls invencibles. Todos sabemos lo que pasaría después. Y los Pistons, con alarde de Bad Boys, abandonarían el partido antes de finalizar. You saw what type of class they had, but that's the nature we expected it. Left the bench over 7 and 9 seconds remaining. The Pistons just left. I wouldn't be like them for all the money in the world. El inicio y el fin de la era de los Bad Boys. Pero ellos han escrito capítulos impresionantes en la historia de la NBA. Un legado de aquel equipo tan duro, pero a la vez trabajadores como el que más, dispuestos a ganar todo lo posible. El sueño era real, un equipo que se fue haciendo poco a poco a sí mismo, y ahora una trayectoria que en el presente observamos en los actuales jugadores. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para presentar a los Detroit Pistons, la época de los Bad Boys. Un equipo diferente, pero que trajo magia al baloncesto. This one is for the fans of Detroit.